de las ciencias. Ok. No está peleado. Respeto por la autonomía de la ciencia. No está peleada la ciencia con la teología, con la catequesis, con la reflexión, con la fe. No está peleada, ¿verdad? Van de la mano. Entonces, el respeto también por esas ciencias, porque a veces, pues, como que nosotros catequistas podríamos hacerlas a un lado, eso es lo que dice la psicología, o eso es lo que dice esto, pero más bien hay que buscar cómo se unen. Siempre hay que buscar cómo podemos unir lo que dicen las ciencias con lo que dice la Sagrada Escritura. Ajá, tanto auxiliar, pero también cómo nos ayudan en esa luz que debemos de tener, ¿verdad? Decía un profesor, puedes hablar con la persona que tú gustes, conociendo no solamente de haber leído la Biblia, sino también vivirla, ¿verdad? Pero puedes hablar con la persona de la profesión, oficio que sea, teniendo el fundamento de la Biblia. Así es. Muy bien. Luego también, otro de los criterios que nos dice es el discernimiento y evaluación. Ajá. Es el discernimiento y la evaluación de las diferentes teorías psicológicas, sociológicas, ¿verdad? Pedagógicas. Entonces, discernimiento y evaluación de ellas, ¿verdad? Como ahora siempre lo que decía ella, ¿cómo nos van a ayudar? ¿Qué herramientas nos dan para la catequesis? ¿Verdad? ¿Qué podemos tomar de ahí? ¿Qué no podemos tomar? ¿Qué nos corresponde? ¿Qué no nos corresponde? Porque a veces, que acabo yo soy catequista y yo ya puedo orientar a esta persona, ¿no? Por eso está un profesionista, ¿verdad? Que puede ayudarle. Pero yo puedo apoyarle desde la fe. ¿Sí? No somos catequistas, no somos ni psicólogas ni nada. Nosotros vamos a apoyar por la fe, por lo que creemos. Así es. Sí, entonces por eso el discernimiento y la evaluación. Luego, otra de los criterios es que se reciben en la perspectiva de la fe. En perspectiva de la fe y sobre una base de antropología cristiana. O sea, podemos hablar de la antropología, pero ¿qué tipo de antropología? Porque puede ser una antropología, ahorita como hay tantas de la New Age, o una antropología desde las religiones esotéricas, donde entra la persona en relación con tantas cosas, que Ave María Purísima, ¿verdad? O sea, ¿cuál es esa antropología que vamos a manejar nosotros? La nuestra siempre tiene como fundamento Cristo, no se nos olviden, ¿sí? El valor de la persona humana, la dignidad de la persona humana, ahora sí, la plenitud de la persona humana la vemos a la luz de Jesucristo. A la luz de Jesucristo podemos entender al hombre. Esa es la verdadera antropología cristiana. Nos lo dice el mismo Vaticano II, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender, comprender, ayudar al hombre? Viendo a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo se hizo hombre. Y Él viene precisamente a manifestar y a revelar todo el misterio del ser humano. Su misterio, su dignidad, su valor. Porque a veces era así como punto y aparte, ¿no? Su valor está desde el mismo Cristo. ¿Verdad? Por eso nos continúa diciendo el Papa, y no vale más el que tiene pues ciertos grados en profesión o en cuanto a economía, en cuanto a recursos, que el que pues tiene que trabajar a lo mejor recogiendo la basura, tiene que trabajar a lo mejor limpiando los caños, qué sé yo, o sea, valen lo mismo, ¿verdad? Siempre vamos a valer lo mismo todos los seres humanos, en perspectiva de Cristo. ¿Mande? Dice Facundo Cabral, un coronel desnudo, o sea, todos, misma dignidad. Todos la misma dignidad. Mencionabas también tú puede ser que un niño venga con ojos o como venga, dignidad. Si el niño es el niño. Así es, muy bien. Ok, en el saber hacer nos dice, ahora sí vamos a entrar al saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? Por ahí el otro día, estando en una reunión, alguien me preguntaba, un catequista,
porque el sacerdote mencionó otras dimensiones, ¿verdad? Y no las que dice el directorio, tanto el anterior como este. ¿Por qué? Porque el documento de Aparecida nos habla de las dimensiones de la formación en el sentido humano, espiritual, intelectual y pastoral. En el intelectual entraría el teológico doctrinal. ¿Sí? En este intelectual entra el teológico doctrinal. Entonces, ¿cómo que Aparecida, cómo es el documento de Aparecida, de la conferencia de los obispos en Aparecida, nos dice algo diferente? No es diferente. Si nosotros vemos lo que hemos visto hasta ahorita es el ser. ¿Y el ser dónde entra? ¿Sí? Humano y espiritual. Vimos el saber, ya lo vimos. El saber ¿dónde entra? Intelectual. En lo intelectual, exactamente. Teológico, doctrinal, ya habíamos visto, ¿verdad? Teológico, bíblico, doctrinal. Y entonces el saber hacer, ¿dónde va a entrar? Exactamente. Entonces el saber hacer va a entrar en lo pastoral. ¿Sí? ¿Cómo hacerle? ¿Qué hacer para? ¿Qué herramientas decíamos? ¿Qué formas? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para llegar a las personas? ¿Sí? Entonces entra en lo pastoral el saber hacer. Y desde ese saber hacer también se nos habla de saber dar testimonio, de saber convivir, ¿verdad? De saber relacionarnos. Entonces, como que va a entrar otra vez de la mano todo esto con lo humano y lo espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una buena formación humana y espiritual, vamos a saber hacer mejor, porque vamos a saber dar un buen testimonio en esa convivencia, ¿verdad? Y esa va a ser nuestra primera herramienta para el saber hacer. Nuestras primeras herramientas van a ser esas: el saber convivir, el saber trabajar en equipo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una buena formación humana y espiritual. Y si no, pues si somos egoístas, individualistas, pues ya desde ahí empieza lo malo, que no vamos a poder aplicar ese saber hacer. ¿Sí? Ok. Entonces, por ahí en el número 149, bueno, primero en el 148, nos habla que el catequista es capacitado para crecer como educador y comunicador, ¿verdad? Decíamos la otra semana, ya tenemos ese motu propio, ¿verdad? Por motivo propio del Papa, o sea, el Papa lo ha querido así, ¿sí? Que ya haya ministros de la catequesis. Pero ¿quién va a ser un ministro de la catequesis? Yo me ponía a pensar. Eso yo le decía también a un sacerdote que me preguntaba, bueno, en el equipo diocesano todavía no lo vemos, ¿verdad? En el equipo central todavía no se ve exactamente los criterios que se tendría que hacer una lista de criterios y presentárselos al obispo. Y que el obispo también ponga ya esa normativa de quién puede ser ministro de la catequesis, ya está, ¿verdad? Pero así como para que alguien sea ministro de la Eucaristía, no van a decir, tú vente a ser ministro de la Eucaristía y ya, mañana te voy a instituir ministro, ¿sí está bien? No, tiene que llevar una formación. El sacerdote ve la persona idónea para este ministerio porque va a llevar a Jesús sacramentado, ¿verdad? Entonces lo tiene que preparar, tiene que tener una preparación, entonces lleva cierta normativa, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo? Por un año. Y es renovable. ¿Por qué? Porque no puede ser de por vida, porque puede ser que a alguien se le atraviesen ciertas circunstancias personales y ya para el siguiente año no puede ser ministro de la Eucaristía, ¿verdad? Ministro extraordinario de la Eucaristía. Entonces lo mismo es en la catequesis. En la catequesis se tendrían que ver todas estas normativas, ¿sí? ¿Qué perfil tiene que tener la persona para que sea ministro de la catequesis? ¿Qué formación tiene que tener? ¿Y cuánto sería el lapso de tiempo que lleva, la periodicidad que lleva
ese ministerio, esa institución de ese ministerio, si va a ser renovable igual cada año o cada cuándo. O sea, todo eso son cosas que tiene que ver el obispo, ¿verdad? Y el equipo diocesano, pues yo creo que le toca presentarle pues una serie de sugerencias, y ya él es el que elige, ¿verdad? Porque él es el obispo, él es el ordinario del lugar, y a él le toca elegir esas partes. Cuando él es el obispo, exacto. igual, en todas las comunidades, ¿cuál es el mejor padre? ¿Cuál podría ser una particular? Y le mandan todos al Papa para que vaya escogiendo Entonces aquí van a hacer sugerencias, ¿verdad? Pero esto, ¿por qué? Porque dice que es educador. ¿Por qué surgió esto? Porque dice que va a crecer como educador y comunicador, ¿sí? Entonces, imagínense, aquí no, ¿verdad? Pero allá cerquita de Hungría sucede que hay catequistas que no se quieren formar. Entonces, ¿creen que esas catequistas o catequistas, hombres, que no se quieren formar, podrían ser ministros de la catequesis? No. Porque hay un gran compromiso, ¿verdad? No solamente el compromiso de los ministros extraordinarios de la Eucaristía que llevan a Jesús sacramentado, nosotros llevamos a Jesús en su palabra, ¿sí? Llevamos a Jesús en su palabra. Es un ministerio, ¿por qué? Porque es el ministerio profético. Entonces, ¿qué formación debe tener la persona? ¿Sí? Que claro, que tampoco no lo vamos a traer de la Luna o de Marte, ¿verdad? No vamos a poner tantas cosas que nadie puede ser ministro de la catequesis tampoco. Porque decíamos, tiene que tener un tiempo de periodicidad, entonces va a tener un tiempo de renovación también, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que haber, y sabemos que se necesitan muchos catequistas. Tal vez ahí es donde se le puede sugerir al obispo que quien no se quiera formar, tiene la voluntad de estar ahí, puede ser catequista auxiliar. Ahí es donde entrarían más los catequistas auxiliares, ¿verdad? Yo dije un día que yo quería ser catequista auxiliar con y a veces son los que más trabajan. Acuérdense de un auxiliar contable. ¿Qué hace el auxiliar contable? A veces hace todo y al final el contador solamente presenta todo. Pero tiene el título. Bueno, por eso yo le digo, o sea, hay que ver, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es importante, bueno, señalar todas estas cosas. Y por eso el catequista tiene que crecer como educador y comunicador. El catequista es un comunicador, pues, que facilita la maduración de la fe que el catecúmeno o el catequizando realiza con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Y no estamos hablando nada más de niños, estamos hablando también de personas adultas, de personas grandes, ¿verdad? Porque a veces podríamos decir, ay, a los adultos, ¿será tan difícil? Yo una vez me tocó, ¿verdad? Había un teólogo muy renombrado, biblista, laico, que daba clases, y él una vez le dijo al padre Cirilo, quiero que esta niña me ayude, que sea mi voz, porque yo casi ya no puedo hablar, tenía una enfermedad y pues como que de repente se le va la voz, casi no puedo hablar, que me ayude, porque una vez me había dicho que le ayudara con un tema y yo creo que le gustó como lo diga. Entonces ya dijo que me ayude, vamos a preparar juntos tal materia, y ya, de la Biblia, ¿verdad? Y que nos pusimos a preparar, pues sucede que esta persona enfermó y ya tuve que tomar yo el grupo, ¿verdad? Y en ese grupo me encontré con personas duras. Ya llevaban todo un caminar en el estudio bíblico, todo un caminar, ¿sí? Yo dije, ¿yo qué hago aquí? Yo ya me voy, ¿verdad? Yo quería correr, ¿sí? Pero dije, bueno, aquí me pusieron y aquí estoy, ¿no? Pero sucede una cosa, que con el caminar uno se da cuenta que sí podrá tener mucho caminar esa persona, mucha formación, pero no lo ha aplicado a la vida. No lo ha aplicado a la vida. Y lo que faltaba era eso, una aplicación a la vida, ¿sí? Que lo aplicaran a la vida, y eso es catequesis. Porque ¿qué me gano con tener un cúmulo de conocimientos acá como una enciclopedia si no lo voy a aplicar a la vida? ¿Sí? Yo le decía a este grupo, o sea, estudiar Biblia no es para dar biblazos, porque eso lo hacen los testigos de Jehová, ¿o no? Los testigos de Jehová llegan y te dan biblazos. Es que usted no sabía que aquí en Juan, quién sabe qué, dice esto y esto y esto. Lea un poquito más adelante a ver qué dice, mi hijo, pues ya no sabes, ¿verdad? Entonces, no es para dar biblazos.
liblazos el estudio de la Sagrada Escritura. El estudio de la Sagrada Escritura es para aplicarlo a tu vida, vivirlo y luego poder también con tu testimonio, con esa conversión que va paso a paso, porque precisamente la Sagrada Escritura te lleva a ese encuentro con Jesucristo, que te lleva a dar un cambio de vida, y entonces viene el testimonio, ¿sí? Ahí es donde entra verdaderamente el estudio de la Sagrada Escritura, en que tú te des un cambio de vida, en que tengas un cambio hacia qué, hacia la humildad, hacia la sencillez, hacia ese caminar en la santidad. Chino, ¿para qué te sirve estudiar Biblia? ¿Para tener un cúmulo de conocimientos acá? Ni el servicio. Exactamente. Entonces tiene que ser un ¿para qué voy a estudiar esto? ¿Se fijan? Entonces, aún con los adultos, ¿para qué le vamos a dar catequesis prebautismal? Porque es catequesis prebautismal a este grupo de personas. ¿Para qué se lo vamos a dar? ¿Para que vayan y hagan una fiesta de bautismo? No. No sería así. No. El objetivo es que ellos, papás y padrinos, van a ser los guías, los conductores de estos pequeñitos que apenas van a ser insertados a la iglesia, a la familia de Dios, que van a ser insertados como hijos de Dios. Entonces ellos son los primeros guías, los primeros conductores, papás y padrinos. Yo creo que deberíamos de tener aquí muy presente cuáles son los compromisos de cuando vamos a esas pláticas prebautismales, porque luego ya cuando tenemos los hijos y como que se nos olvida, como que algo sucede de que no quiere ir a misa, no es que no vaya. No quiere ir a misa, no es que no vaya. Es que no vaya, no pasa nada. No. Y los padrinos también, porque el padrino no nada más porque dio la vela, dio el rosario, dio el ropón. No. El padrino tiene un compromiso, la madrina tiene un compromiso porque son segundos padres, ¿verdad? Son segundas madres. Por eso, precisamente, se buscan personas idóneas, personas que den ejemplo de vida cristiana. Aunque digan los papás, pero es que yo quería que fuera mi hermano, mi hermana, y ustedes no quieren porque está divorciado. No es que yo no quiera, Señor. Si dice muy claramente que dé testimonio de vida cristiana, ¿sí? Si está divorciado y vuelto a casar con otra pareja y a lo mejor con otra, porque hay veces que ya se casaron 3 veces, ¿verdad? Entonces, ¿está dando ejemplo de vida cristiana? No. Porque puede ser una persona divorciada que ya nunca se volvió a casar. Ahí sí, mis respetos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la persona también tiene que entrar a ver ellos mismos acá, pues es cierto, o sea, con esto que me están diciendo, pues no es que yo me ponga el tú con el padre o con la catequista que me está dando estas catequesis, no, es que yo tengo que ver. Por eso son las catequesis prebautismales, ¿sí? No para que hagan una fiesta, no para el pase para la fiesta, sino para eso. Y muchas veces se nos olvida. Y yo les digo a veces a los que dan catequesis prebautismales y empiezan a hablar de su bautismo y de su padrino y de que si hubo esto, de que lo regañan a los que vinieron y los que no vinieron, que vean. O sea, eso no es la catequesis prebautismal, es presentar todos los dones que el Señor te da en ese sacramento, todos los dones que recibes y por lo tanto todo el compromiso que contrae el ser hijo de Dios, porque eso es lo que papás y padrinos le van a ayudar al niño, a la niña a vivir. En una plática nos dijeron, levanta la mano los que van a ser padrinos, o los que quieren ser padrinos, o como nos lo hayan dicho, que hayan ido a misa el domingo. De los que fueron a misa, que van a ser padrinos, ¿quiénes comulgaron? Levanta la mano. Y luego a los papás les hizo las mismas preguntas. Y eran menos los que habían ido a misa, por supuesto menos comulgaron. Dice, piden a personas que son igual que ustedes, deberían de solicitar o de que los padrinos de su hijo sean personas que hagan algo más que ustedes para que les puedan apoyar, porque si son iguales, pobre criatura, pueden decirle muchas gracias y cómprenle el elote allá afuera y mejor otras personas, así, que den testimonio. Así es, quieren crear testimonio de vida cristiana. Bueno, vamos ahora sí al 149, ¿sí? Porque ya del 148 un poquitito pues vimos cómo debe ser educador, comunicador,
que reconozca a su interlocutor como un sujeto activo, ¿verdad? Vamos ahora sí al 149. Y ahí trae unos asteriscos. Nos habla de la formación pedagógica del catequista que tiende a desarrollar ciertas actitudes. ¿Cuáles son estas? Por favor, empieza con el inciso A. Lucía. Sí. La capacidad de libertad interior y gratuidad, de dedicación y coherencia para ser un testigo creíble de la fe. Ahí está, capacidad de libertad interior y gratuidad. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a dar la catequesis? Luego dicen, es que te pagan. Sí, me paga Dios. Me paga Dios. Me preguntaban ayer mis sobrinos, tía, ¿y usted cómo se siente de todo eso? Y que a veces hasta en son de burla algunos porque ya viene del templo, ya aparece el Padre. ¿Cómo se siente? Le dije, gracias a Dios, yo ya superé todo eso. ¿Verdad? Gracias a Dios ya superé todo eso y gracias a Dios me siento muy contenta. Porque si Dios no me hubiera llamado para ser catequista, yo no hubiera tenido tantas oportunidades. ¿Sí? No hubiera tenido tantas oportunidades que el Señor me ha dado, me ha regalado tantas cosas que me ha pagado, pero así grande, ¿verdad? Y yo espero no solamente que se la paga, porque dice Jesús, ya lo recibiste en este mundo, porque sea ya. Entonces, con esa libertad interior. Así es. Ok. Dice dedicación, de coherencia de vida. Porque yo les decía, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando del querigma, ¿verdad? El catequista no solamente es catequista dentro de la parroquia, es catequista donde quiera que se pare. Así vaya al cine, así vaya al restaurante, así vaya al, no sé, ahorita que van a hacer la de toros, ¿no? O de Pepe Aguilar, a donde vaya, ahí va a ser catequista, ahí donde esté. Y tiene que tener coherencia de vida, ¿sí? Un testigo creíble de la fe. Entonces, eso es primero para el saber hacer. Yo les decía el testimonio que es bien importante, ¿verdad? El segundo, el inciso B. ¿Sigo? No, sí. Pancho, está vivo. La capacidad de comunicación y de narración de la fe, como habilidad de presentar la historia de la salvación de una manera vital, de tal manera que las personas puedan sentirse parte de ella. Así es. Por eso, en el saber lleva la formación intelectual, teológica, doctrinal, bíblica, ¿verdad? Y una vez que ya tiene esta formación, entonces es capaz de, con esa capacidad de comunicación y narración, poderlo llevar a la otra persona sin que se sienta así como algo muy monótono o muy, ya va a leer tantas citas bíblicas. Yo le decía a una compañera, ¿verdad? Porque en un tema tenía un montón de citas bíblicas, pero muchas. Y se la llevó ahí en las puras citas. Y no, una catequesis debe de tener una cita bíblica, como fundamento. Y de ahí partir a todo, y puedes meter otras, pero solamente como enunciándolas. Solamente enunciándolas, solamente haciendo mención de ellas, en esa narrativa, porque ya dijimos, la verdadera catequesis es tu experiencia de fe. Tú compartes tu experiencia de fe. Entonces se supone que esa palabra de Dios, tú ya la hiciste tuya. Ya es tuya. Ya la leíste. Entonces, por eso vas a poder conjugar esa cita bíblica, que es el fundamento de ese tema, con todas las demás, ¿sí? Que tienen relación. Como Ascensión, cuando Ascensión leyó los discípulos de Maús, ella iba ahí. Ella iba ahí. Usted también, acuérdese que cuando Lucas no pone un nombre es porque quiere que vayas tú. Al escucharte me agarraste de la mano, no, también casi yo voy. Sí. Ok. El desarrollo de una mentalidad educativa, ¿sí? Que implica la voluntad de construir relaciones maduras con las personas. Y ahí le sigues, por favor. En el C. Sí.
Si quieres empieza otra vez. Ok. Sí, es lo que estaba viendo. El desarrollo de una mentalidad educativa que implica la voluntad de construir relaciones maduras con las personas y la capacidad de guiar las dinámicas del grupo, favoreciendo la activación de los procesos de aprendizaje, tanto individuales como comunitarios. Ok, entonces ahí entra un poquito ese liderazgo, esa capacidad de involucrar al otro, ¿verdad? Porque dice, creando, construyendo relaciones maduras con las personas. Imagínense a Jesús. Tenía a Pedro, que tenía su carácter, ¿verdad? Por un lado a Pedro, y por el otro a Mateo, que había sido recaudador de impuestos. Imagínense cómo veía Pedro a Mateo al principio. Porque, a ver, ese es el que te cobraba a ti, ¿verdad? Y te hacía la vida imposible porque tú, pescador, a veces no alcanzabas a pagar tu impuesto y estaba Mateo, ¿verdad? Cobrando. Además, que Mateo era visto como, por todos los judíos, no solamente por Pedro, sino por todos los judíos. Todos los recaudadores de impuestos eran vistos como, bueno, un poco ladrones, pero también como traidores a la patria. ¿Por qué? Recaudaban los impuestos ¿para quién? Para Roma. Eran para Roma, ¿sí? Entonces eran como traidores a la patria. Y eso como que, pues Pedro también tenía que... Hay muchos, porque muchos eran celotas, eran de esos que estaban dispuestos a defender su pueblo con la espada para quitarle el yugo de Roma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentía el ver ahí a Mateo? Y sin embargo Jesús fue trabajando con ellos y fue creando esa relación madura entre ellos, de luego ser amigos, compañeros, muy fraternos, ¿verdad? Después al grado que todos veían a Pedro con autoridad, y Pedro no se sentía más que los demás, ¿verdad? A pesar de que los demás lo veían con autoridad, porque Jesús mismo se la había dado. Jesús mismo le había dicho, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si él estaba diciendo a todos, a ver, alrededor de él, ¿verdad? Porque él es el que coordina. Oye, pero es que, ¿qué crees? Que Mateo sabe más porque él sí estudió. O a lo mejor Natanael, porque acuérdense que era Bartolomé, que dijo Jesús, sí es un judío, pero de esos buenos, ¿verdad? O sea, seguramente Natanael, o Bartolomé como lo llamamos, como apóstol Bartolomé, era muy bueno también, ¿verdad? O Juan, que era el más joven, hombre, yo tengo ideas más frescas, ¿verdad? ¿Cómo pones a Pedro? Pero sin embargo, todos hay en esa fraternidad. Eso nos está diciendo mucho los catequistas, ¿sí? Porque a veces, ¿por qué lo pusieron a él de coordinador? Dios quiso. Si el sacerdote así lo vio bien, ustedes lo eligieron, pero el sacerdote lo vio bien, fue que Dios también quiso. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues también estar en unidad con el coordinador, así como los apóstoles estaban en unidad con Pedro, ¿sí? Ahí están las relaciones fraternas, esas relaciones maduras, la capacidad de guiar las dinámicas del grupo también para los catequistas, capacidades de guiar dinámicas de grupo donde también todos se integren, ¿sí? Todos se integren, niños, y luego que se tenga un grupo de adolescentes que son más difíciles porque, ay, no, esas son niñas y estos son los niños, y los adolescentes saben María Purísima con ellos. De repente quieren estar separados de las niñas y los niños, y de repente quieren estar juntos, ¿verdad? O de repente ellos quieren mandar, decía una catequista, pues aprendí a trabajar con ellos, ¿verdad? Al grado que como ya después veía que querían mandar, les daba el tema, a ver si damos el tema, luego vamos a hacer una convivencia, no, pues ya seguido era de llevar dulce o cosas así. Y dice, y pues yo acostumbrada que a los niños yo les servía y me decían, siéntese, nosotros les vamos a servir, y empezaban ellos, ¿verdad? Son adolescentes, hay que dejarlos que actúen, ¿verdad? O los jovencitos que también tienen esas ganas, ¿verdad? Entonces, saber integrarlos, por eso es importante aquí en el saber hacer va a entrar la psicopedagogía, ¿verdad? Para conocer más, para saber cómo manejar estos grupos, ¿sí? Ok, eso que ya vimos acá en el saber, pero ahora aplicado en
en el saber hacer, ¿sí? Favorecer la activación de los procesos de aprendizaje, ¿cómo? Pues por eso están las metodologías, ¿verdad? Las herramientas, la didáctica que nos va a ayudar, o sea, ¿qué actividades podemos poner para favorecer esos aprendizajes, para favorecer esos procesos? Bien, el inciso D, por favor. La gestión serena de las relaciones educativas en su calidad efectiva, entrando en sintonía con el mundo interior del otro y disponiéndose a que pueda expresar sus propias emociones. Exactamente, ahí muy respetuosos de las emociones de los demás, ¿verdad? En esa pedagogía de Dios, teniendo como punto de referencia la pedagogía de Dios, porque la pedagogía de Dios la vemos muy claramente en Jesús. Jesús respeta los procesos del otro. Oye, pero es que tú no habías elegido a Pedro como el mero mero y ahora le acabas de decir, apártate de mí, Satanás. Pero aún así lo seguía amando. Oye, pero luego Pedro te negó, ¿va a seguir siendo? Y le dice, Pedro, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas, es decir, cuida de mi iglesia. Pero si te negó Jesús, sus procesos. Ahí van los procesos. Y a veces nosotros catequistas nos desesperamos porque al niño ya le habías enseñado los 10 mandamientos, ya se los sabía así y a la otra semana ya se lo olvidaron. No te preocupes, los va a recordar, porque por eso, si tú haces todos estos pasitos, ¿verdad? De ir guiando en ese proceso, de ir teniendo esa paciencia con ellos, con ese amor, con esa dedicación, ellos van a tener ahí. Aparentemente parece que no ponen atención, pero están ahí. ¿Verdad? Aparentemente ni siquiera te están poniendo atención, pero están ahí. Nos da mucha risa ahora que vemos a nuestra sobrina ya más grande, tiene 21 años, y cuando tenía como 3 años estaba un día en el templo de acá de María Auxiliadora y el padre Vidal estaba diciendo, ella estaba con el juego, ya ven cómo son los niños, ¿no? Mi hermana se quedaba atrás porque de repente la niña estaba inquieta, de 3 años, sí sabía estar a veces en misa, pero a veces estaba acá inquieta y estaba acá jugando y el padre Vidal dijo, por eso hay que poner mucha atención porque dice la Sagrada Escritura, fíjense cómo dice que las prostitutas y los pecadores se nos van a adelantar. Y acá la niña estaba agachada y empieza, las prostitutas se van a adelantar, las prostitutas. Y dice mi hermana, yo no cállate, hija. No estaba poniendo atención la niña, estaba volteada haciendo otra cosa. Ese chiste estaba bien para el día de ayer. Para el día de ayer, sí, era. Sí, es que a veces de veras se nos olvida que los niños tienen esa capacidad que al mismo tiempo están haciendo una cosa y están haciendo otra. Los jovencitos igual, los adolescentes, a los que a veces ya se nos va un poquito son a los adultos, ¿sí? Pero si ponemos atención también podemos estar en varias cosas, pero ellos sí tienen esa gran capacidad y nosotros debemos de ir paso a paso también con ellos en esa pedagogía de Dios. Decía un sacerdote, a Dios no le gustan los procesos pequeños, porque en un proceso pequeño es así, ¿sí? Y yo les digo, ni los frijoles saben buenos cuando se cocen a la carrera. ¿Para qué no? Tienes que cocerlos lento. Para que te quede una sopa de arroz bien buena, tienes que bajarle un poquito a la llama, porque si no se cose así arrebateada y ya se hace fea. Entonces todo lleva su proceso, todo lleva su proceso. ¿Por qué quieres que el niño en un mes ya esté? Pues si no está en un horno de microondas, ¿verdad? No, y los papás quieren que sea en un mes, No. o en 3 meses, muy rápido. Son los procesos. Recordemos cómo Dios, para que el pueblo de Israel entendiera un poquito de lo que le estaba diciendo, lo llevó por 40 años por el desierto. 40 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había estado en un pueblo idólatra con los egipcios. Todas las culturas, tradiciones, todo eso que se le había quedado aquí a Egipto, tenía que purificarse. ¿Y dónde se purificó? En el desierto. Fíjense los procesos de Dios, qué cortitos son, ¿verdad?
Entonces ahí vemos, bien. Inciso E. La capacidad de preparar un itinerario de fe que consiste en considerar las circunstancias socioculturales, desarrollar un plan realista de acción, usar con creatividad lenguajes, técnicas y herramientas, saber evaluar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, con esa capacidad de preparar bien un itinerario de fe, ¿cómo voy a preparar mi programa para todo el año? ¿Sí? Y luego mi plan de clase para cada vez que voy a dar la catequesis. ¿Sí? Mi plan de clase, ¿cuál es? ¿Qué voy a seguir? Porque no, pues que acabo, ahí está el libro, pues a ver qué pasa, ¿verdad? No, un plan de clase. ¿Qué plan de clase voy a tener para poder llevar a cabo esto? Por eso dice aquí, ¿verdad? Considerar las circunstancias socioculturales. Oigan, pues es que voy a ir allá al parquecito que está por allá lejos, ¿verdad? Y allá en aquel parquecito, pues quiero presentar con unas diapositivas, voy a llevar el videoproyector, voy a llevar esto también. No se lo vas a conectar. Voy a ir a conectarlo del árbol, ¿o qué? ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo es importante? Socioculturales, desarrollar un plan realista de acción, realista, porque luego, ay sí, pues en este tema quiero que los niños profundicen en la presencia del Espíritu Santo. ¿Un niño va a profundizar? Si ni un adulto. O sea, algo real, que el niño conozca, ¿sí? Que el niño conozca los símbolos que el Espíritu Santo toma, ¿verdad? Las formas que el Espíritu Santo toma, con que eso le quede claro que el Espíritu Santo no es la paloma, porque si no va a haber una paloma, ahí viene el Espíritu Santo, ¿no? ¿Verdad? Que el niño le quede claro que el Espíritu Santo no es la paloma, que el Espíritu Santo toma forma de paloma. Con eso. Y no profundizar porque ni tú no entiendes. ¿Sí? O sea, tan claro. O sea, que sea algo real, no cosas así. Porque luego estamos con el padre en el consejo, ¿no? A ver, ¿qué opinan para este objetivo de la parroquia? Sí, padre, que toda la gente esté enamorada de Jesús. ¿Cómo vas a evaluar eso? Algo realista, ¿sí? Algo real. ¿Cómo vas a evaluar que toda la gente esté enamorada de Jesús? Lo que puedes evaluar a lo mejor que llevaste a Jesús sacramentado por las calles, ¿verdad? O que organizaste para que las personas vinieran a visitar el Santísimo por sectores, por comunidades, porque ahorita en tiempo de pandemia no pueden venir todos juntos, ¿verdad? Pero dijiste a esta cuadra o a esta calle le toca tal fecha, tales horas. Oye, pero son muchos, ¿no? Son como 200 personas. ¿Y realmente crees que van a venir las 200? Por su trabajo, por sus actividades, también por cómo viven su ser de católicos. ¿Cuántos van a venir? O sea, realista. ¿Sí se entiende? Bien. Usar con creatividad lenguajes para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, porque no puedes usar los mismos lenguajes. Al joven ahorita hay que buscarle cantos que le animen, dinámicas, actividades. No lo vas a tener ahí, el pobre joven, ¿verdad? Algo que le anime, algo que lo motive. Si hasta con los padres de familia. Me dijeron un día unas catequistas allá en Roma. Sí, estábamos en un retiro de papás y luego unos días hacían los papás medio como apachurradillos, ¿verdad? Y me tocaba a mí el tema, entonces ya pasé y empiezo a hacer un canto. Empiezo a ver, pónganse de pie por favor todos. Ahora levanten sus brazos, dejen tantito descansar las sillas, pues ya desde ahí se empezaron a reír, ¿verdad? Porque las sillas iban a descansar. Ya se empezaron a reír y luego
les dije, ahora vamos a levantarnos y vamos a empezar a hacer un canto. Miren, va a ser así, les expliqué los movimientos, les expliqué cómo iba. Pues los papás se pusieron a bailar, ¿sí? Claro, no uno de niños, uno más de acuerdo a su edad, ¿verdad? Más de acuerdo a su edad, se quedaron, y a la hora del tema estaban más animados. Y dijeron los catequistas, es que pensamos cuando los pusiste a bailar que no lo iban a hacer. Hombre, si los están viendo que ya casi están bostezando, ya casi están roncando, ¿verdad? Sí, hay que buscar animarlos, motivarlos, que se sientan animados. Porque pobres también ahí estar sentados todo el ratote, ¿verdad? Bien. Entonces, todo ese tipo de cosas, técnicas, herramientas y saber evaluar. Oye, pero tengo que traer algo escrito y plumas y todo para evaluar. No, porque hay muchas formas de evaluar. A lo mejor al final les dice, a ver, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Esto y esto, tan, ya se acabó. Muy bien. 2, 3 puntitos que se le han quedado y ya evaluaste. Porque si nada más al decirles, entonces, ¿con qué nos quedamos? Estuvo bien padre el chiste que nos contaste. Ahí ves tu evaluación, ¿no? ¿En qué se centró? ¿En el chiste o en lo que estabas viendo? ¿Sí? Entonces, a la hora de evaluar, hay muchas formas de evaluar. Muchas. Entre esas, esa que les dije, ¿verdad? No siempre vas a sacar unos papelitos y sus plumas para que escriban, ¿no? Hay muchas formas. Hasta el hecho de ver a la persona cómo está, tú ya estás evaluando. Porque si ves al papá o a los muchachos, a los jóvenes, con el pie cruzado y el celular, oye, ya estás evaluando ahí. ¿Sí? Ya estás evaluando. Entonces, hay que evaluar. Bien. Seguimos ahí en el que sigue, que ya no tiene inciso. ¿Del próximo? En el proceso educativo. En el proceso educativo, lugar rico para el crecimiento y el diálogo. También se experimentan errores y limitaciones. Requiere paciencia y dedicación. Es bueno madurar la disponibilidad para ser educado mientras se educa. De hecho, la experiencia en sí misma es un laboratorio de capacitación en el que el aprendizaje es más profundo. Okay. Entonces, ahí entra el crecimiento, dice, y el diálogo. Crecimiento y diálogo para poder ver errores, limitaciones y volver a empezar con paciencia. Oye, es que me puse nervioso, ¿verdad? Decía una señora un día, es que hasta me dio diarrea cuando me dijiste que me tocaba el tema, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco el Señor va preparando, va guiando, ¿verdad? Y va a ser necesario siempre una primera vez, porque si no te animas, me decía el otro día otra de mis sobrinas, ay, el otro día, pues ya más o menos sé manejar aquí dentro de la colonia, ¿verdad? Tiene apenas va a cumplir 18 años, ya sé manejar aquí dentro de la colonia, pero el otro día que me dice mi papá, a ver, dale, vámonos por el lado del Libramiento, y yo, ¿qué? Dice, pero me sirvió, porque poco a poco fui agarrando la seguridad. Siempre va a haber una primera vez. Y más porque va ahí tu papá, y entonces te sientes seguro de que va la persona ahí que te va guiando, que te va acompañando, ¿verdad? Que está ahí alguien. Y entonces cuando tú ya vayas solo o sola, ya vas a saber que tienes esa seguridad, que sí puedes. Y lo mismo es cuando vas a dar un tema. Que los nervios siempre son, aunque tengas muchos nervios, pero siempre te dan un nervio. Sí. Aunque sea pequeño, siempre te dan nervios, empiezas a dar casi. Siempre va a haber. Aprendes, como dice aquí, que siempre tienes una receta que hiciste en cada tema que das, aunque ya lo tengas muy dominado, vuelves a ver y vuelves a aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque vuelves a hacer todo, no guardas pues lo del año pasado. Y también por los interlocutores que son diferentes. Y aprendes con los niños también a hacer. Siempre, de acuerdo a los interlocutores, también esa clase es nueva. Aunque ya le hayas dado muchas veces, siempre es nueva. Siempre tiene algo de novedad.
Entonces, por eso te van a agarrar, sí te van a agarrar los nervios, pero ya no igual que la primera vez, ya no te va a dar chorrillo. ¿Sí? Entonces, va a cambiar muchas cosas. Poco a poco, yo también les platicaba a mis sobrinos ayer, yo al menos cuando empecé así, o cuando era adolescente y que oía al padre que necesitaban catequista, yo decía, no, si yo no soy capaz de hablar con otra persona así que desconocida, no, yo cómo voy a andar dando catequesis, ¿verdad? Con una persona. Le dije, y gracias a Dios, el Señor va dando la capacidad, porque no es mía, es de Dios, ¿verdad? He hablado delante de 4,000, 5,000 personas en el domo, ¿verdad? Fui a otras partes a dar también algunos encuentros de catequistas con 2,000 catequistas, o sea, da nervios y sí da nervios. Es la responsabilidad. Da nervios, sientes, pero te pones en las manos de Jesús, te preparas, te vas con Jesús, con el Espíritu Santo, y tú sabes que el que va a actuar es Él. De hecho, preparas tu clase en tu libro, ya vienen y empiezas a darle y se te sale ya, la cierras y empiezas a dar tu clase de eso mismo, pero ya no te estás guiando porque el Espíritu Santo y empiezas a... Él es el que te va a guiar, ¿verdad? Le decía un día a un señor, uno de prebautismal, él había sido capacitador en su empresa. En su empresa él daba la capacitación a muchos de los vendedores y gente así, ¿verdad? De la compañía. Entonces él daba la capacitación y luego dice, pues ya me preparé para dar prebautismales y ahora ¿cómo le voy a hacer? Dice, me estoy acordando de cuando era capacitador y no. Le dije, a ver, si pudo trabajando para otro patrón, ahora va a trabajar para el patrón que lo va a iluminar. Entonces no va a poder. Si el mismo patrón lo va a iluminar, ¿verdad? Dijo, sí, ¿verdad? Pues sí, el mismo patrón lo va a iluminar, así que adelante. Y luego me dice, es que me dicen que tengo que hacerlo como fulanito, como fulanita. No. Usted lo va a hacer como usted, porque no vamos a imitar a nadie. Cada uno somos diferentes y Dios así nos ama. No podemos ser la imitación del otro. Es que yo quiero ser como Santa Elena de la Cruz. Oye, ella vivió en el siglo IV. Tú vives en el siglo XXI. No puedes ser igual que Santa Elena de la Cruz. Puedes tomar algunos rasgos, ¿sí? Puedes seguir algún ejemplo de ella, pero no vas a ser igual que ella. Cada uno somos diferentes y así nos ama Dios y así te toma a ti para tu vocación de catequista. Entonces, cada uno es diferente. Ahí está bien claro. Bien, nada más con dedicación, con paciencia. ¿Cómo es la frase de que Dios elige a quien y prepara cómo? ¿Cómo es? Así de que, o sea, no están aquí los más preparados, no precisamente los más preparados, sino Él prepara a los que elige, algo así dices, ¿no? ¿Así? Pues yo lo tomo de lo que dice Marcos en el capítulo 3, ¿verdad? Cuando elige a los discípulos, eligió a los que Él quiso. Eligió a los que Él quiso. No a los más preparados, no a los mejores, ¿verdad? Sino a los que Él quiso. Porque al menos, yo les dije un día a los seminaristas, por ahí algunos de ellos son sacerdotes, y la otra vez me encontraba uno que dice, ¿cómo me acuerdo cuando tú nos dijiste eso? Hasta dijimos, ¡ay, qué fea! Porque les dije, ¿ya ven cómo dice ahí? Eligió a los que Él quiso, ¿sí? Entonces, a lo mejor, aquí no están los mejores. Estamos en el seminario introductorio. A lo mejor aquí no están los mejores, allá afuera puede haber mejores que ustedes. Y todos, pues claro, puede haber mejores que ustedes, pero los eligió a ustedes. Eso es lo que ustedes deben de tener aquí bien, que los eligió a ustedes. No a ellos, sino a ustedes. Entonces, ahora mi compromiso es qué respuesta le voy a dar. Porque me eligió a mí. ¿Sí? Entonces, ahí está bien claro. Ok, bien. El número 50, por favor, Conchita. El número 150. 150. Como educador, el catequista también tendrá la función de meditar la pertenencia a la comunidad y de vivir el servicio de la catequesis como un estilo de comunión. De hecho, el catequista lleva a cabo este proceso educativo
no individualmente, sino junto con la comunidad misma y en su nombre. De ahí que sepa trabajar en comunión, buscando el acuerdo con el grupo de catequistas y con los otros trabajadores pastorales. Además, está llamado a cuidar la calidad de las relaciones y animar las dinámicas del grupo de catequesis. Aquí entra esto: trabajo en equipo, comunión, lo que tanto se dice sinodalidad. ¿Sí? Aquí entra esto: trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque la catequesis es una acción eclesial. O sea, en esa acción eclesial, todos estamos trabajando juntos, ¿sí? Hacia un mismo fin. Y a veces, de veras, vemos esas élites de que yo soy catequista, tú eres ministro, tú eres de Legión de María, o sea, como despectivamente. Pero todos estamos trabajando hacia el mismo equipo, hacia el mismo fin. Al final de cuentas, todos trabajamos juntos. Es el mismo fin, solo que cada uno desde su trinchera está haciendo lo mismo. ¿Sí? Porque imagínense en un equipo de fútbol. ¿Todos van a ser delanteros? Entonces, ¿quién va a defender? No todos pueden ser delanteros. ¿O todos porteros? ¿Quién va a meter los goles allá? ¿Sí? O sea, tiene que haber de todo. En un equipo de fútbol que verdaderamente sabe ser un equipo, pues así te toca estar en el centro, tú tienes que trabajar ahí, ¿verdad? Decía una señora que en paz descanse, decía, pues yo, mira, yo no estudié teología, pero a mí me gusta mucho barrer, así es que yo lo que voy a hacer es barrer los salones. Muy bien, usted échele ganas, ¿verdad? Le ayudamos, usted díganos en qué le ayudamos, usted organice lo de la barrida para que esté bien limpio los lugares, todos los lugares del anexo, ¿verdad? El anexo de la parroquia, todos esos espacios donde se va a dar el servicio. Porque, luego, ese es el salón de los catequistas. Y ya cuando ya está así distribuido, ¿verdad? Que ya lo han dado, porque a lo mejor aquí todavía no, pero que ya han dado su salón a cada grupo. Es el salón de los catequistas y entras y ¿por dónde entras? ¿Por dónde entras? Entras como que la lotería. Ese banco, la piscina. O sea, ahí también la organización, eso también lo tiene que ver, ¿verdad? Y por eso hay personas que a lo mejor se sienten más hacia estos tipos de trabajos, pero son importantes, porque si no hay quien lo haga, entonces todos los trabajos que se hacen para bien de la pastoral, estamos trabajando en equipo, ¿sí? Yo pienso que a veces se confunde un poco el querer trabajar en equipo con querer hacer todo lo mismo. O sea, no, trabajar en equipo es hacer cada quien lo que mejor puede hacer para que todo el trabajo quede, o sea, para que todo el conjunto salga bien. Y cada quien hacer lo mejor posible su trabajo. Y no necesariamente todos van a tener que hacer lo mismo, porque entonces entonces ¿quién va a hacer la función del que, por ejemplo, ¿no? Del que barría? Entonces, ¿quién la va a hacer? No, o sea, trabajar en equipo es como que yo pienso que cada quien haga lo mejor posible, lo que Dios me pidió, y no tengo que andar haciendo 1000 cosas, simplemente lo que Dios me pidió, pero hacerlo lo mejor que puedo. Un ejemplo con la liturgia, ¿sí? La Sacrosanto Concilium, que es la constitución que nos habla de las reformas de la liturgia del Vaticano II, dice, ahorita no recuerdo el numeral, pero dice que cada uno haga lo que le corresponde. En la acción litúrgica, en la asamblea litúrgica, cuando estamos celebrando, que cada uno haga lo que le corresponde. Y resulta que de repente tú eres el ministro, pero tú también recoges la colecta por aquí y bueno, pones el gel por acá y haces esto. No, que no hay más gente, digo. O sea, el ministro es el ministro extraordinario. A él le toca ya estar ahí al pendiente y hacerlo de la mejor forma
el ir por nuestro Señor, ayudarle al sacerdote a dar la comunión. A él le toca eso. A ti te toca proclamar, a ti te toca proclamar el salmo, a ti la segunda lectura. O sea, cada quien tiene su lugar. Entonces los demás, a ti te toca estar al pendiente de las ofrendas, a ti te toca la colecta. O sea, cada uno haga lo que le corresponda. Porque si no van a estar, como decía un padre liturgista, ¿verdad? Muy curioso, decía, no, ya de repente que el sacerdote quiere hacer todo, entonces pues pone aquí el altar, aquí luego el ambón y aquí la credencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Luego de aquí se va al ambón y empieza a proclamar. Él proclama, ¿sí? Ya proclamó, ahora se viene y desde la sede da la homilía, ¿verdad? No descansó ni un ratito porque ya desde la sede va a dar la homilía, y luego que ya dio la homilía, él solo se arrima todo porque tiene aquí todo junto para que sea rápido. Entonces ya tiene aquí en la credencia, pone todo en el altar, lo dispone todo, prepara el altar, y oigan, y a la hora de la campana, ¿cómo le hace? Pues se la puso acá para... Otro chiste. Ahí eso no es trabajar en equipo, no es que tú hagas todo, es que delegues, y cada quien lo que mejor va a hacer, como decía ahorita Lucy, lo que más sabe hacer, eso, pero también ve dando ciertas responsabilidades a quien tú veas que tiene ya esas capacidades pero no las quiere impulsar. Entonces ya ve delegando, ve delegando poco a poquito. Es que yo no sé, hoy me da saber qué hablar delante de los papás. Bueno, a ti te va a tocar dar los avisos, pero te va a tocar dar los avisos. De a poquito va a empezar. ¿Por qué? Porque primero los va a llevar escritos y luego a la otra vez se los va a aprender y ya no los va a leer de aquí. Entonces, poco a poco va a ir desarrollando que al rato él va a ser el pianista. Esa también es parte del saber hacer, que vayas delegando para que los demás aprendan, porque no vas a ser tú eterno. Pero fíjate que a veces hay contratos, porque a veces nos quieren, conozco los civitas. Pero es que es poco a poco, es irles impulsando. Poco a poco dices, bueno, ¿y entiendes? Sí, no, pues hay veces que... Sí, pero si no, es que tenemos que impulsar, porque si no, imagínate, llega el momento en que vas a cambiar de coordinador, un ejemplo, ¿sí? Que como tú lo haces muy bien, síguele, que como tú lo haces muy bien, ¿verdad? Pero porque se están evadiendo compromisos y responsabilidades. Ahí el saber hacer no está bien, porque hay que empezar a ir delegando al otro para ir viendo quién tiene esa capacidad de coordinación, de liderazgo, ¿sí? Y al rato ya va a haber otro que sea el coordinador, y al rato va a ser otro, y luego otro, y poco a poco, ¿sí? Porque si no, pues todos corren a la hora de los compromisos, ¿verdad? Y por ejemplo, un ejemplo que sucede en los consejos parroquiales de allá de Hungría, ¿verdad? Eso sucede allá, aquí no. Los consejos parroquiales, está el padre y dice, oigan, pues ya viene Corpus Christi, ¿qué vamos a hacer? Y todos, silencio, ¿verdad? Se supone que es el consejo, que aconseja, que sugiere al padre, porque el padre es el presidente y él toma la decisión final, ¿verdad? Pero el consejo aconseja. Oigan, pues yo pensaba esto y esto, ¿qué les parece? Y todos, pues sí, padre, como usted diga. Como usted diga, padre, sí, está bien, no todo lo que usted dice está muy bien, ¿sí? Y salen, y ya por la calle de ahí de Hungría, van diciendo, pero ¿por qué no se hizo esto? ¿Y por qué no se hizo esto? ¿Por qué? Hay que hacer la reunión allá afuera. ¿Por qué no lo dicen? ¿Saben por qué no lo dicen? Porque si yo lo digo, bueno, tú que lo dijiste, te encargas de esto. Ajá. ¿Y tú qué hiciste? Y yo no quiero compromisos. Por eso no lo digo. ¿Se fijan? Y es más cómodo criticar. El saber hacer entra ahí. Ahí entra. Por eso puse un ejemplo del Consejo de Hungría, pero eso también pasa en las reuniones de catequesis de China. Ok. Entonces, con eso terminamos lo del saber hacer. ¿Sí? Bien. Vamos a dar gracias.
Les voy a encargar que vayan leyendo, por favor. Van leyendo, por favor, el número 5, la formación catequética de los candidatos al orden sagrado, ¿sí? Y los centros para la formación, que da hasta el número 156, para terminar ya este capítulo. ¿Sí? Por favor, entonces leen esas partes del 151 al 156, por favor. Y ya aquí lo comentamos.